Esta presentación es muy corta, son dos secciones, son muy poquitas láminas. La primera parte es, ok, ya me dijiste que puedo trabajar con servlets, con JCPs, con taglibs, con alguna implementación de MVC, o que yo pueda hacer mi implementación de MVC, pero ¿y cómo voy a empaquetar esa aplicación? Ya sea que yo lo haga manualmente, porque tú la puedes empaquetar, o que utilices un IDE, para eso vamos a utilizar Eclipse, que tú utilices un IDE que te va a generar una cosa empaquetada, un archivo empaquetado, que un application server o que un web container pueda desplegar como una aplicación web. Eso es lo que vamos a ver en esta lámina. Ya se me atoró que la canción. ¿Qué pasó? A ver, déjenme volver a abrirlo porque esta cosa... Es que las ventanas de Zoom, como son flotantes en Mac, es un reverendo despapalle. Ok, una aplicación web no es otra cosa más que una estructura jerárquica de directorios. Así es como va a existir una aplicación web. La raíz de esa jerarquía sirve como raíz del documento para los archivos que forman parte de una aplicación web. Por ejemplo, para una aplicación web con un context path, diagonal catálogo, en un contenedor de servlet, el archivo index.html es la base de la jerarquía de aplicación. Hasta ahorita nosotros escribimos una página web, la metíamos en una carpeta. ¿Qué estructura puede tener esa carpeta? Como me diera a entender, lo único que sí les dije es póngale un index para que ese index sea el que se despliegue. Pero los demás directorios no importaba. Oye, ¿y cómo se tenía que llamar la carpeta? No importaba, porque tú creabas un sitio en la configuración de Apache y en automático al crear el sitio en la configuración de Apache ya podías redireccionarlo, ¿no? Aquí no, aquí ya surge un primer concepto, que es mi context path, la ruta de contexto, que va a ser un directorio. El context path de una aplicación va a determinar el namespace de la URL que contiene la aplicación web. Los contenedores van a redireccionar a una aplicación web basado en esa URL. Voy a utilizar los controles porque esto otra vez se me atoró aquí las flechas. Además de eso que ya comentamos, que es el context path, que es el nombre de la raíz y que debo tener mi archivo index, voy a necesitar forzosamente un directorio adentro de esa carpeta que va a contener mi aplicación web con un nombre especial. Deberá llamarse web-inf en mayúsculas, no minúsculas, no en ningún otro formato, así como aparece aquí. ¿Por qué? Porque así está definido en el estándar. Y el contenedor de servlet o la application server, cuando desempaquete tu carpeta, va a buscar esa carpeta. Cuando desempaquete tu aplicación, va a buscar esta carpeta. Si no la encuentra, te va a mandar un error. ¿Vale? ¿Y esta carpeta para qué me sirve? Pues va a contener todo lo relacionado con la aplicación. Obviamente que no es parte del documento raíz, pero sobre todo que no es público en el árbol de la aplicación. Entonces, por consiguiente, puedo pensar que lo que esté dentro de WebInf se va a conservar privado. ¿Qué contiene el directorio WebInf? Ese directorio va a contener los siguientes archivos o carpetas, según sea el caso.
Obligatorio, un archivo que se llama web.xml, que se conoce en la jerga del desarrollo web como deployment descriptor. Va a tener un subdirectorio que se va a denominar clases, así como está escrito. No de otra manera, así como está aquí. ¿Y qué va a haber aquí? Pues aquí van a estar todos los bytecodes de tu aplicación. Todos los .class se van a meter aquí. Vas a tener, opcionalmente, si tienes tu bibliotecas de funciones o API, un directorio que se va a llamar lib. ¿Qué vas a meter en lib? Todos los jars que tú necesites. Todos los jars que, oye, me tengo que conectar con una base de datos. Pues aquí agarras el conector a tu base de datos y lo metes ahí. Oye, voy a trabajar con contenido JSON para convertir de JSON a objeto, de objeto a JSON, y entonces voy a utilizar el API que son de Google. Pues agarras y metes tu jar aquí. Oye, voy a trabajar con JFreeChart para generar gráficas. Pues lo metes ahí. Voy a trabajar con la versión X de Servlet. Pues la metes ahí. Oye, que le quiero configurar Hibernate de mi proyecto web, pues lo metes ahí, tu jar. Cada jar que tú necesites, lo vas a meter ahí. Oye, y nosotros vamos a hacer eso. Les voy a platicar cuando ya empecemos a trabajar con Eclipse. Nosotros propiamente, tú, programador, manualmente no lo vas a meter. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Maven, que Maven es el que se va a encargar de empaquetar y de meter los jars ahí. Pero ahí va a ir, pues al final de cuentas esa va a ser la estructura que va a tener. WebInf, hablando de recursos privados, absolutamente todo lo que metas en el WebInf se va a marcar como privado. Y si tú intentas redireccionar algo que está ahí adentro, te va a mandar un código HTTP 404 que significa not found. Ya lo habíamos platicado antes. ¿Cómo vería entonces ya de manera gráfica mi directorio? Bueno, en tu contenedor de Servlet vas a ver un directorio que se va a llamar Web Apps. Tú no lo haces. Ese directorio existe, por ejemplo, en Tomcat, o va a existir en un application server, un directorio donde tú vas a meter tus aplicaciones web. Tú vas a meter tu aplicación example app. Puedes meter la carpeta o la puedes meter empaquetada, según sea el procedimiento de hacer tu deployment. Si la metes empaquetada, el contenedor en automático la desempaqueta y al final de cuentas va a trabajar con la carpeta. Esta carpeta de example app va a tener JSPs, HTMLs, imágenes, los archivos que tú vayas a poner. Y posiblemente un directorio metainf. Después platicamos de es opcional. Pero obligatorio deberá tener tu carpeta WebInf. Dentro de la carpeta WebInf deberá estar tu WebXML, deberá estar tu directorio clases, donde van a estar todos los .class, obviamente con su estructura de paquetes, si es que la creaste. Vas a tener un directorio lib en donde vas a tener todos tus .jar. Y si tú estás, por ejemplo, programando tus propias tag libs, pues las vas a meter en un directorio que se conoce como tags y así sucesivamente. ¿Y qué contienen los archivos de configuración? Bueno, el más importante de todos es el deployment descriptor. El deployment descriptor es un archivo .xml que contiene toda la información de configuración de tu aplicación basada en Servlet. ¿Dónde va a estar ubicado? En tu directorio Tomcat Hub, el directorio Web Apps. La aplicación Web App, en la imagen anterior le pusimos example app, aquí le pongo simplemente como Web App Name, seguido en el directorio WebInf y en el WebXML. Cualquier aplicación web debe tener ese archivo en esa ruta. Obviamente, esta Tomcat Hub pues, va a depender de dónde lo hayas instalado. Nosotros dónde lo metimos, en diagonal USR, diagonal local, diagonal Tomcat. Ese es mi Tomcat Hub. ¿Vale? ¿Qué le puedo poner a mi deployment descriptor? En el deployment descriptor, tú vas a definir los parámetros de inicialización del servlet context. Vas a definir la configuración de la sesión.
vas a definir tus servlets y tus JSPs. Vas a definir o vas a mapear tus servlets y tus JSPs. Vas a definir los MIME types que vas a trabajar. Vas a definir tu welcome file list. Vas a definir tus error pages. Y vas a definir las características de seguridad. Todo esto lo vamos a ver, obviamente, a detalle cuando estemos trabajando con ya la implementación. Pero, por ejemplo, ya a manera de comentarios, ya casi terminamos la clase. Cuando hablamos del welcome file list, tú vas a definir, oye, por defecto, tú debes tener un index.jcp o index.html. Pero cuando tú defines una aplicación web, tú le quieres poner a.html o a.jcp y quiero que ese sea mi archivo de bienvenida. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Solo tienes que cambiar tu welcome file list. Y puedes definir más de uno. Y van a ir en orden. Si no está este o está este. Van en orden. Siguiente. ¿Cuántas páginas han visto que ustedes cliquean un botón o llenan un formulario y le dan enviar y les manda el volcado de la pila del error? ¿Se han encontrado con alguna página así? Sí. ¿Quién dijo que sí? ¿Luis Alfonso? Ah, ok. ¿Y qué has pensado cuando has visto eso? ¿Mande? ¿Qué has pensado cuando has visto que a ti como usuario te mandan el volcado de la pila del error? Pues a veces te describe qué es el tipo de error que te está presentando dependiendo de la petición, Pero ¿es algo que te tienen que mostrar a ti como usuario? Más o menos como que, no sé, como error 202 o error 404, que también... Sí, pero la pregunta es, imagínate que tú no eres el sistema, tú eres un usuario, que eres un atleta, tú no sabes del sistema. ¿Qué piensas tú cuando ves ese error? Que pues ya la cagué en algo. La cagaste tú, no. La cagó el que lo programó. Tú no. Porque a quien se le fue el error fue el que lo desarrolló. Tú encontraste la manifestación de un error. Y ahí podemos echarnos una disertación después de esa parte. Pero al usuario no le tienes por qué mostrar que el query falló o que un objeto era nulo o que falló la conversión de una cadena a un entero porque la cadena, eso no se lo tienes por qué decir al usuario. ¿Cómo le haces para que se le vea una página de error decente? Ah, bueno, pues configuras tus error pages. Todo ese tipo de características no son programación, son configuración. Todo lo que tengas que configurarle a una aplicación web, lo vas a configurar en el web XML. No hay otro lugar. Digo, puedes configurarlo en otro archivo XML, pero al final de cuentas lo vas a incluir en él. Eso es ley. Entonces, con eso damos por terminada la clase del día de hoy. La primera presentación habló de los contenedores, application servers y demás, que son necesarios para que nosotros podamos deployar aplicaciones web. Ya habíamos estado trabajando con un web server, recientemente instalamos y vamos a empezar a utilizar un contenedor de aplicaciones o un web content, que es Apache Tomcat, que lo necesitamos para poder montar ahí nuestra aplicación. Ya después que ya sé que tengo eso instalado y que ya sé que tengo eso ahí corriendo, tengo que poder programar aplicaciones. Pero para poder programar una aplicación, primero tengo que saber cómo se empaqueta, cómo se compone. Y eso está contenido aquí. ¿Qué sigue? Programar. Y eso vamos a hacer la próxima clase. Ok, ahí voy. Muy bien, profesor. ¿Vale? Para la próxima clase, sí necesito, por favor, que tengan su Eclipse instalado. Voy a... La máquina virtual, ¿no? Sí, en su máquina virtual. Que si su máquina virtual está lenta y se comporta mejor su máquina nativa, trabajen en la nativa y solo vamos a deployar en la virtual. Es decir, no instales Tomcat en Windows. Habilita que puedas copiar. ¿Se acuerdan que yo en el laboratorio hacía drag and drop de mi Mac a la máquina virtual?
habiliten que puedan llevar ustedes un archivo a su máquina virtual para que no instalen su Eclipse en su máquina virtual si es que está muy lenta. Si la máquina virtual se les comporta bien, instalen a la máquina virtual sin ningún problema. Pero si se les comporta mejor en su Windows, pues trabajen en su Windows, pero vamos a deployar en Linux. ¿Vale? Ok. La próxima clase voy a tratar de hacer una dinámica, de a ver si me pueden ir siguiendo, o no sé si ustedes prefieran que yo lo vaya haciendo y grabo el video y después ustedes lo replican, porque la desventaja de hacerlo y que me vayan siguiendo es que se nos consume más tiempo, se me pueden ir atrasando y no vamos a avanzar como querramos, pero la otra es que si lo grabo y ustedes después lo intentan seguir, es que ustedes lo puedan hacer solitos, ¿no? Obviamente con base en el video. ¿Qué prefieren? Bueno, voy a dejar de grabar. Estoy bien así.